Bueno, entonces creo que nos damos cuenta que el planteo está bueno, es interesante, y que al tratar de analizar este tema nos va a traer mucho provecho, ¿no? Es interesante el caso de ustedes precisamente porque nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana San Andrés, fundó, cuando vino acá a Argentina, el Colegio San Andrés, ¿no? Entonces, porque Juan Knox, quien es el que... Juan Knox era un ministro que se escapó de los franceses en una guerra en un buque francés, estaba como prisionero, se escapó, fue a Ginebra, conoció a Calvino, y ahí llevó de vuelta las enseñanzas de Calvino a Escocia, y ahí empezó el sistema de gobierno presbiteriano, ¿no? De la Iglesia de Escocia, que se basa en la división de los poderes, ¿no? Y él solía decir, donde se planta una iglesia hay que plantar un colegio, ¿sí? Porque si nosotros, siendo creyentes, conocemos a Dios, conocemos las Escrituras, pero si no conocemos todo lo que Dios nos dio en la creación, la potencial de la creación y del ser humano para desarrollar, entonces nunca vamos a ser buenos mayordomos de la gracia de Dios, ¿no? En esta vida, ¿sí? Entonces fue con esta idea de que la fe realmente se aplica, se extiende a todas las esferas de la vida. Con este concepto, así vinieron los escoceses de Escocia en 1821 y se establecieron acá. La primera cosa que buscaron hacer era establecer su fe, ¿no? En Monte Grande fue la primera iglesia presbiteriana y después, una vez en el centro, empezaron con el colegio San Andrés, ¿no? Entonces, es muy importante este tema, ver entonces cómo lo podemos desarrollar y ustedes tienen un colegio ahí que también pueden desarrollar todo el potencial de los chicos y de las personas, no solamente dándoles la fe en Cristo, pero también educándolos, preparándolos para la vida, ¿sí? Ni lo dudes de eso. Sí, tal cual. Ni lo dudes. Muy bien. Ok, entonces vamos a ir ahora a una definición de qué es una cosmovisión. Bien, bueno, a ver, ¿quién me lee estas dos definiciones de qué es una cosmovisión? ¿Quién se anima? ¿Está Noelia? ¿Podés leerlo? Sí, las estoy viendo. Una cosmovisión es ante todo una explicación y una interpretación del mundo y en un segundo término, una aplicación de esta visión a la vida. No leo lo chiquitito, perdón, porque estoy del celular. Está bien. En segundo lugar, una cosmovisión provee un modelo del mundo que guía a sus adherentes en el mundo. Muy bien. Bueno, estas son las dos mejores definiciones que pude encontrar. Y esta es la idea, ¿no? Que a través de la cosmovisión, y nuestra no es la única cosmovisión, ahora vamos a ver los que compiten con la fe cristiana, nos ayudan a interactuar con todas las áreas de la vida y decir, bueno, ¿qué dice la Biblia o qué dice nuestra fe sobre este tema? ¿Cómo debemos pararnos, cierto, frente a este desafío o en la economía o otras áreas, ¿sí? Estoy teniendo problemas en tener... ¿Ustedes ven la presentación? Sí. ¿Sí, lo ven? Sí, la vemos Sí. desde PowerPoint. No pantalla compartida, pero sí PowerPoint. De ahí lo vemos. Claro, a mí me tapa un sector, porque están nuestras cámaras. Claro, en el celular se ve directamente desde el PowerPoint. Claro. Ahora mejor, ¿no? Sí, ahí empezó a compartir. A ver, sí. Ok. Sí. Si vos subís Mimi, si vos subís tus fotitos ahí arriba, vas a ver toda la pantalla. Hacé clic sobre las fotos de las personas y vas a ver todo. Bueno,
Entonces, acá tenemos, entonces, este gráfico nos ayuda a entender el alcance de una cosmovisión, ¿no? La educación, lo legal es la ecología, ¿no? El arte, ¿no? Y tantas veces, es muy triste ver como en el pasado, tantas veces personas que han sido tremendamente capaces, por ejemplo, en la arte, o tienen algo para compartir en términos ecológicos, o incluso en la política, han sido rechazados por la iglesia porque piensan, bueno, esto no tiene que ver con el evangelio, o esas áreas son malas, o son pecaminosas, ese tipo de idea, ¿no? Entonces, pero bueno, había un teólogo holandés reformado de fines del siglo XX que se llamaba Abraham Kuyper, quien él formó un partido político, un periódico, y llegó a ser primer ministro de Holanda, aparte de ser un teólogo reconocido, desde 1901 a 1905. Y en la inauguración de la Universidad Libre de Ámsterdam, él dijo: no hay un centímetro en todo el universo sobre el cual Cristo no exclama, es mío, ¿no? Y eso la verdad que está muy, muy bueno, ¿no? Para entender que el propósito de Dios, los propósitos de la redención, se extienden a todas las áreas de la vida, ¿no? ¿Y por qué necesitamos tener una cosmovisión, ¿no? Bueno, en primer lugar, nos ayuda a tener coherencia, ¿no? En nuestra vida, si tenemos unos principios que nos guían para entender, interpretar la vida, interpretar los hechos, ¿no? Así que eso es una de las razones. En segundo lugar, nuestra cosmovisión, sea cual sea, a través de cual sea, buscamos significado en la vida, lo que está bueno, lo que nos puede dar esperanza, ¿no? Un sentido de la vida, ¿no? Entonces, por último, como consecuencia de los primeros dos, nos sirven para guiar nuestro pensamiento y nuestra acción, ¿no? Esta es una cita de Arthur Holmes, ¿no? Ahí abajo. Entonces, bueno, nosotros también podemos aplicar ese razonamiento a nosotros como creyentes. Entonces, aquí tenemos cuáles son las bases de una cosmovisión. Bueno, tiene que ser racional en el sentido que no puede ser algo que se contradiga, ¿no? Y también se tiene que basar en algo real, comprobable, evidente en la vida. Y también tiene que tener cierta coherencia para explicar todo lo que sucede, ¿no? Y por último, y esto sí realmente es importante, una cosmovisión debe dar a sus adherentes razones suficientes para vivir, ¿sí? Vamos a ver algunos que en realidad no lo hacen, ¿no? Pero que han sido puntos filosóficos muy importantes, ¿no? En el desarrollo de la modernidad en particular, ¿no? Pero bueno, y bueno, por último, no debe pedir prestado perspectivas de otras cosmovisiones, ¿no? Entonces, el propósito de una cosmovisión es un conjunto de valores que se unen para darnos un entendimiento de la vida, ¿no? Y bueno, esto sí es importante. Nuestra cosmovisión o nuestra manera de ver la vida afecta prácticamente a todas las decisiones de la vida, ¿sí? Así que por eso lo que tenemos aquí, el desafío que tenemos acá es muy importante. Bueno, yo quisiera, aprovechando que somos un grupito chiquitito, a ver si podemos ir contestando estas 6 preguntas, ¿sí? Y bueno, estos son 6 preguntas que toda cosmovisión tiene que contestar o filtrar para entender por qué existe, cuál es su razón de ser. Así que bueno, la primera pregunta es: ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿Qué decimos nosotros como hijos de Dios, como creyentes? ¿Cómo contestamos esta pregunta?
Vamos, chicas, empezaron muy bien, ¿eh? Muy participativos. Porque hay algo en vez de nada. Sí. La respuesta debe dar razones del por qué existe lo que existe. ¿Y qué decimos nosotros como creyentes? Y no sé, pienso en el amor de Dios, en su bondad, que quiso compartirla, que no hay egocentrismo en él, entonces, no sé, Ok, pienso en eso, así en el aire, ¿no? bien. Bueno, Yo pienso en que hubo orden en el caos, ok. en el principio. Y claro, y estamos hablando de qué acontecimiento cuando hablamos de esto. Y en la creación, La sí. creación, ¿sí? Bueno, ahí tenemos, ¿no? Empezamos por acá. Nosotros creemos, como dice las primeras 4 palabras de la Biblia, en el principio Dios, ¿no? Amén. Dios creó, ¿no? Y bueno, esa es la respuesta básica, aunque lo que dijo Noelia también es muy importante, ¿no? Sumar a esta base, ¿no? Entonces, creemos en un Dios creador, ¿no? Y esto es muy distinto de creer en una evolución donde todo sale de la nada, como es un accidente, etcétera, etcétera. Creemos que Dios creó y lo hizo con un propósito, ¿sí? Entonces ya empezamos bien. Bien, la segunda pregunta, ¿por qué somos como somos? Y esta pregunta, la respuesta busca contestar la condición de la naturaleza humana. ¿Cómo fuimos creados? Si fuimos creados por Dios, ¿cómo nos creó? Esto es como la escuela dominical, ¿no? Libertad, libertad, Sí, a su propósito. imagen, Bien, perfectos. creados a imagen. Perfectos. Sí, estábamos espléndidos ahí en el principio. Sí, nos creó a imagen de Dios. A ver, ¿qué puede llegar a significar que somos creados a imagen de Dios? ¿Qué piensan? Los estoy haciendo pensar, no lo esperaban, ¿eh? Que compartimos su misma naturaleza. Sí, hay que tener cuidado ahí de no caer en lo de que dice Nueva Era, ¿no? O sea, que nosotros somos Dios, ¿no? Pero ciertamente reflejamos en muchos aspectos o atributos de Dios en nuestra manera de ser, ¿no? Sí. Fuimos creados, o sea, reflejar la imagen de Dios, o sea, creado a imagen de Dios significa, entre otras cosas, reflejar su gloria, ¿sí? Entonces fuimos creados para reflejar la gloria de Dios en todo el mundo, ¿tá? Es más, el fin principal de todas las cosas es la gloria de Dios, ¿tá? Es cuando alguien crea algo o pinta, o sea, mi esposa pinta un cuadro y ese cuadro refleja la gloria, los atributos de mi esposa, su habilidad, y entonces decimos, qué lindo, qué hermoso, cómo hiciste esto, lo otro, ¿no? Y ahí ponderamos sus capacidades. Bueno, cuando miramos la creación, nosotros ponderamos y decimos cuán grande es Dios, ¿no? Ese himno, ¿no? Ese himno famoso, ¿no? Que siempre cantamos, ¿no? Ese antiguo himno, ¿no? Cuán grande eres, ¿no? Bien, bueno, esa es una de las cosas, ¿no? Así que no solamente reflejamos la gloria de Dios, sino que fuimos creados con la capacidad de entablar una relación con Dios, ¿sí? Fuimos creados como seres racionales y en ese sentido también reflejamos la capacidad de Dios para pensar. Fuimos creados para interpretar sus pensamientos y conocer su voluntad y ponerlo por obra, ¿sí? Entonces, por eso cuando vimos el propósito de la creación, dije que Dios nos creó como sus socios minoritarios en desarrollar sus propósitos de bendición y redención en el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es muy importante, ¿no? Y después, bueno, ¿qué pasa cuando morimos? ¿A dónde vamos?
el cuerpo a la tierra y el espíritu a Dios. Bueno, muy bien, lo pensaste Pero bien, Dios. Lo pensaste bien. Sí. Sí, después en la resurrección final vamos a resucitar y vamos a tener nuevos cuerpos glorificados, ¿no? Equipados para la eternidad. Ahí no vamos a tener ninguna arruga, nada, ¿viste? Vamos a estar perfectos, ¿viste? Bien. Ok, entonces pasamos a la presencia de Dios, ¿no? Los que mueren pasan a la presencia de Dios. Y en el día final, en los nuevos cielos y nueva tierra, bueno, vamos a vivir en la presencia de Dios. Así que bueno, el futuro es brillante. Bien. ¿Cómo se determina el bien y el mal? Esta respuesta se refiere a los valores y criterios que tomen en cuenta para determinar lo que está bien, lo que está mal. Entonces, ¿en qué nos basamos para entender lo que está bien, lo que está mal? Vamos, que hay un premio, ¿eh? No sé cuál es todavía, pero... ¿En qué nos basamos para saber lo que está bien y lo que está mal? Como creyentes. ¿Qué leemos todos los días, espero? La palabra, sí. La palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios, bueno, el último tema que vimos era el pacto, ¿no? ¿Recuerdan? Uh-huh. Y el pacto, cuando se hacían pactos, se escribía un documento que se compartía para ambas partes, ¿no? Bueno, la Biblia es el documento pactual de Dios. Dice, bueno, de esto se trata este acuerdo entre Dios y nosotros, ¿no? Y la Biblia nos dice cómo es Dios, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es amor, ¿no? Todos sus atributos. Y nos muestra cómo nos relacionamos con Él y para caminar, andar en sus caminos, bajo su presencia y su bendición, bueno, tenemos la palabra que es nuestra guía, ¿no? Salmo 119, ¿no? Que es luz para nuestro camino, ¿no? Entonces, bueno, es por vivir tomando la palabra, lo que dice la palabra de Dios y obedeciéndola. Bien. La quinta es, bueno, ¿cómo saber que uno sabe? Acá hay distintas respuestas, algunas le dan la importancia a la deducción, otros a los sentidos, una respuesta más emocional, y otros a la percepción. ¿Quién confirma en nosotros que, bueno, conocemos la verdad? El Espíritu. Muy bien, excelente. El Espíritu Santo, Él es que, como dice en Romanos, Él testifica a nuestros espíritus que somos hijos de Dios, ¿no? Nos da esa tranquilidad, esa seguridad de salvación, nos guía, nos revela la verdad, ¿no? En la palabra. Entonces, bueno, el Espíritu es muy buena respuesta. Bueno, acá, a ver, esto es un poco ambiguo, ¿no? ¿Cuál es el significado de la historia? ¿De qué se trata todo lo que se vive según una perspectiva cristiana? ¿Qué está pasando en la historia? ¿Y cuál va a ser su fin? Bueno, volvemos a lo mismo. En realidad está escrito. Ajá. Y hay un destino. Ok. Hay un propósito. Muy bien. Y podemos resumir cuál es el propósito de lo que leemos en la palabra con respecto a lo que sería el fin de la historia. ¿Cuál es el propósito de Dios? En realidad tiene que ver con por qué Dios creó, por qué Dios nos salva y a dónde va la historia, ¿no? con el fin. La redención. La redención, sí, en todos sus aspectos, ¿sí? Exactamente. En la creación, en el humano. Muy bien, excelente, sí, exactamente. En todos los aspectos vemos que Dios tiene su gran propósito de redención, no solo para su pueblo, sino también para toda la creación. Y bueno, esto entonces es muy importante porque al entender la historia, entender el mundo en el cual vivimos, entendemos todo lo que está pasando ahora a la luz de lo que nos dice la Biblia, ¿sí? Y eso nos ayuda
a posicionarnos, ¿no? Con respecto a la ética, nuestra fe, nuestra esperanza, porque sinceramente, a ver, la cantidad de personas que han salido con textos bíblicos indicando que esto es un juicio o que ya viene el final del mundo, y bueno, hay otras consideraciones también para tomar en cuenta cuando vemos, porque Jesús dijo que estas cosas iban a pasar, pero el fin todavía no es, ¿no? Entonces, tenemos muchos elementos con cual evaluar y pensar y orar, obviamente, también para entender lo que está pasando y de esa manera responder, ¿no? a los distintos corrientes filosóficos ¿no? de la cultura que de alguna manera desafían o amenazan nuestra fe, ¿no? Entonces, estas son preguntas básicas, pero importantes que debemos hacernos para decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata ser un hijo de Dios en el mundo hoy? ¿No? ¿Está bien? Bueno, muy bien. Espero que lo puedan leer bien. Si no lo lean, pueden leer bien porque está un poco borroso. Después lo voy a mandar a Gabriela por WhatsApp, así que después ella lo puede repartir a todos para que lo puedan leer más tranquilo. A mí también me cuesta, aún con estos buenos anteojos, pero bueno, básicamente este cuadro compara muchos de las filosofías y espiritualidades que han surgido, ¿no? En los últimos siglos y que de alguna manera lo vemos vigentes hoy, ¿no? En distintas partes de la sociedad, de la vida del mundo, ¿sí? La primera, la que tenemos acá, el teísmo, es donde nosotros estamos parados, a diferencia del deísmo, ¿sí? Y quiero marcar la diferencia acá, importante. El deísmo, que surgió en el siglo XVIII, tenía esa creencia en un Dios, en Dios en sí, pero dijo, bueno, pero Dios después creó y se alejó del mundo y dejó que caminara sobre la base de las leyes naturales y ya no se involucra más en el día a día o en las cosas del mundo, ¿no? Se apartó. Mientras que nosotros creemos que Dios creó y por su providencia está gobernando la creación, ¿no? Y está cuidando de la creación y está involucrado en todo lo que sucede, ¿sí? Entonces ahí está una de las diferencias importantes que tenemos con el deísmo, ¿sí? El problema es que muchas veces, inconscientemente, los creyentes actúan como si Dios no tiene nada que ver con este mundo porque es malo, ¿sí? Entonces es muy bueno notar esta diferencia, ¿tá? Y bueno, nuestro conocimiento acá, la epistemología, casi la última, renglón acá antes de la ética, bueno, habla de cómo tenemos nuestro conocimiento acerca del mundo, de la vida y todo. Y para nosotros es por revelación de Dios. Con esto queremos decir de la palabra de Dios, ¿no? Cuando hablamos de la palabra de Dios, decimos que es la revelación especial de Dios. Hay otra revelación, una revelación general, por cual nosotros tenemos evidencia de Dios en la creación, cuando vemos la belleza, ¿no? El Salmo 19, ¿no? Nos habla acerca de la gloria de Dios evidente en la creación, ¿sí? Y después, bueno, con el pasar del tiempo, cuando la filosofía, a partir del siglo XVIII, XIX, ya se estaba alejando de un concepto de Dios y centrándose en el hombre, surgió las filosofías del naturalismo, el nihilismo, de cual Nietzsche es el más conocido de estos proponentes, que, bueno, se volvió loco, que en definitiva ellos se basaban en otras ideas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, acá en el nihilismo dice el conocimiento es imposible, entonces nada tiene valor, ¿no? La vida es sin sentido. Y así murió justamente Nietzsche, ¿no? Con una locura, ¿no? Pero bueno, estas tres, el naturalismo, el nihilismo y el existencialismo ateo, realmente son filosofías muy desesperantes que le quita cualquier esperanza a las personas, ¿sí?
Bueno, si alguien quiere comentar algo sobre estos, por favor, interrúmpenme, ¿sí? Yo sigo, si no. Y después tenemos las dos, el panteísmo oriental, que ya es viejo, ya era desde la época de los griegos, ¿no? Y la nueva era, que es lo que tenemos muy, muy vigente, ¿no? En nuestra sociedad. También el budismo entra por este lado también, ¿no? Y la nueva era, como dije, creemos que todo es Dios, nosotros somos Dios, ¿no? En realidad la nueva era surge del panteísmo en sí, ¿no? Entonces ellos no hacen una distinción entre creador y creados, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay todo desafío porque ellos usan la Biblia en muchos sentidos, ¿sí? Entonces ahí hay todo un desafío para saber, bueno, cómo hablo con alguien que está metido en nueva era, ¿sí? Y bueno, después tenemos acá abajo el postmodernismo. Seguramente hemos escuchado mucho acerca del postmodernismo en los últimos años, que en realidad surgió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, una gran desesperación, ¿cómo se puede decir? Desazón, desesperanza en el mundo, en Dios, ¿no? Entonces, esta idea de que, bueno, Dios justamente no existe, y entonces esta manera de pensar, de vivir sin absolutos, todo relativo, vivo para mí mismo, entonces el no compromiso, ¿no? Y empezó a abundar el no compromiso en los matrimonios, en todas las relaciones, en los negocios, ¿sí? Bueno, estas son características del postmodernismo, ¿tá? Entonces, es como esto también realmente afectó mucho a la iglesia, ¿no? Muy interesante estudiar todas estas espiritualidades, corrientes filosóficos, espirituales también, porque de alguna manera tenemos que lidiar con todo esto, ¿no? Cuando hablamos con la gente. Y bueno, es importante saber dónde están parados y dónde estamos parados nosotros también para poder decir, bueno, lo voy a llevar esta conversación por este lado, ¿sí? Para poder realmente darles una palabra realmente de Dios, ¿sí? Entonces, y lo que no está acá, porque este libro ya fue escrito creo en el 2003, es que en el 2016 surgió una nueva palabra que fue incluido en el diccionario de Oxford, y esa palabra es posverdad, ¿sí? Posverdad. Y es lógico que el postmodernismo, que no cree en nada, no tiene esos valores absolutos, no cree que la verdad es importante, y llegue a la conclusión entonces que la verdad no se puede conocer, ¿no? Entonces, ese es otro gran desafío para la iglesia y los creyentes de hoy. ¿Cómo hablamos a una sociedad que no cree en que la verdad se puede conocer? Y hoy en día, bueno, ya sabemos mucho acerca de lo que es el fake news, ¿no? De cuál está todo vigente, toda esta idea de fake news, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver en estos cuadros algunos de los desafíos que tenemos para poder vivir e integrar nuestra fe en la vida, ¿sí? No sé si alguien tiene un comentario, una pregunta sobre esto, o algo que quieren agregar de lo que han escuchado en otra parte. Cuando mencionas la modernidad y esta nueva forma de ver la vida, el mundo, esta cosmovisión, ¿no? Tengo la sensación que es como que la iglesia siempre está como un poquito a veces atrás de estas demandas. Por eso es tan importante esto de tener una cosmovisión correcta y en la palabra para poder hacer frente a todas estas corrientes, porque en realidad es la iglesia la que tiene la respuesta y Jesucristo es la verdad, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. El tema es que hoy en día es aún más importante
yo tengo la sensación, bueno, pensando, volviendo hasta la época de los 70, de que la gente, si vos le podías convencer a alguien intelectualmente, tenías buenas chances de que la gente entienda y quizás acepte el Evangelio. Pero hoy en día es aún más importante vivirlo y mostrarlo, ¿no? Porque especialmente los jóvenes están cansados con el verso, la retórica, y después vean algo hipócrita. Y no solamente los políticos, puede ser en sus padres, pueden ser en otras generaciones anteriores, que todo eso le han causado una gran desilusión. Entonces quieren algo sólido, algo verdadero, que se ve, que se puede palpar, ¿no? Entonces, la verdad que es un gran desafío todo esto para nosotros. Sí, tenemos la verdad, pero bueno, tenemos que ver cómo lo comunicamos, cómo lo vivimos, cómo lo aplicamos. Ahí está realmente el desafío para la iglesia, para trabajar todas estas cosas, ¿no? Un pastor muy amigo de nuestro pastor en San Andrés, Félix Ortiz, es muy conocido, ha escrito muchos libros. Él decía que en Europa la manera de evangelizar tradicionalmente era que uno predica, se convierte la persona y después se integra a una iglesia y después se compromete, ¿sí? Pero dice, con la posmodernidad, primero la gente quiere pertenecer a una comunidad, después quieren participar, y después por último se convierten, ¿sí? Y eso presenta a nosotros un desafío muy grande con respecto al evangelismo, y también nos plantea, bueno, ¿qué hacemos con la gente que entra pero no se convierte al principio? Hoy en día la conversión es un proceso, y tenemos que estar dispuestos a acompañar a las personas muchas veces por un tiempo importante, hasta que ellos dicen, entiendo ahora, sí, creo, ¿no? Y no es como antes, donde la gente por ahí se convertía en una campaña de una, ¿no? Está cambiando, ¿viste? La manera de que la gente recibe las cosas y los internaliza, ¿tá? Entonces, todo esto son desafíos muy grandes para la iglesia. Y eso nos hace pensar, bueno, ¿cómo evangelizamos entonces? Nosotros usamos, por ejemplo, una herramienta que se llama Alfa, el curso Alfa, que empezó en Londres, en una iglesia anglicana, carismática, en el centro de Londres, muy importante, que se dio cuenta que sus miembros, especialmente los más tradicionales, venían al servicio, pero no habían internalizado el Evangelio, no habían creído realmente en Jesús, ¿no? Entonces decidieron hacer un curso sobre los fundamentos de la fe, pero en un ambiente más tipo, bueno, casero, compartimos una comida, después discutimos una clase, quién es Jesús, qué es la Biblia, qué es la fe, ese tipo de preguntas. Está todo basado en preguntas sobre la vida hoy en día, ¿no? Ahora se hace con videos, está muy bueno. Y es una manera muy postmoderna, si quieren, de evangelizar, donde la gente escucha, opina, ¿no? Pero les cae muy bien la experiencia porque no es avasallador, ¿viste? Y estás ahí, puede ser que un creyente invite a un no creyente y comparte el mismo curso con ellos, ¿sí? Perdón, yo le busqué el material que usted nos dio sobre, creo que el apellido es Madera, sobre el discipulado relacional, El y habla un evangelismo. poquito de esto, evangelismo relacional. La verdad que está muy bueno porque habla un poquito de esto justamente. Habla del hecho del ser de testimonio, del entablar una relación realmente, y de que es un proceso continuo, ¿no? Que al mismo tiempo, no sé, quizás me equivoco, pero siento que este desafío genera una mayor convicción de lo que es la vida cristiana. Claro. Porque a veces eso, ¿no? De ese tiempo que no demerezco para nada, el tiempo de las campañas y todo, muchas veces era como algo que florecía en el momento y después se cabía en esa doble moral, de claro. En la iglesia soy una cosa y en casa otra. En cambio, claro. Esto invita a procesarlo y a vivirlo. Lo conozco, lo practico y lo vivo, ¿no? Sí, yo creo que eso está muy bueno, lo que propone ahí es muy bueno este sistema del curso Alfa. Yo no digo que en grandes campañas no se convierte gente, no digo eso. No creo que uno se pueda determinar una manera de evangelizar. Tenemos que estar un poco más abiertos, no obstante, a que distintas personas
reciben, entienden, internalizan el Evangelio de distintas maneras, ¿no? Y tenemos que estar preparados para eso, ¿sí? Entonces, vivimos en tiempos que, bueno, por lo menos para mí, que yo nací en el 59, cambiaron radicalmente la manera de ver la fe, evangelizar, relacionarse. No, es totalmente diferente, ¿sí? Bien, bueno, ¿alguien más? Douglas, Sí. Quiero hacer este aporte porque hablaste del posmodernismo y vos que venís del continente europeo y bueno, yo estuve y vi, es casi impenetrable en algunos lugares el Evangelio. O sea, sí. Hay ya un rechazo. Países que nacieron con fundamentos absolutamente cristianos, no hay forma con qué entrarles. Yo hablo con un arzobispo de la iglesia anglicana, él es carismático, bien creyente, muy, muy firme teológicamente. Todos los miércoles hablo con él y hablamos estos temas. Y él justamente me estaba diciendo en la iglesia de Inglaterra que sí, es cierto que hay muchas iglesias donde ha bajado la cantidad de personas que van, pero hay partes de la iglesia de Inglaterra, y debe ser igual en otras partes de Europa, que se está renovando. Sí. Entonces, no sé si se puede decir en un 100% que es tal como decís. Entiendo lo que decís, sí, entiendo, porque alguien me pasó un video el otro día diciendo de una iglesia antigua, no sé si era en Dinamarca, que era un salón de fiestas y restaurante, ¿viste? Se mantiene como catedral, pero hay restaurantes, es como un shopping dentro de una iglesia, ¿sí? Como diciendo, esto es lo que está pasando, ¿no? Y sí, le dije, sí, ya hace años, décadas que está pasando, pero creo que hay otras fuentes donde está surgiendo quizás un cristianismo más renovado, ¿no? Donde la gente está creciendo, pero sí, es cierto, eso ha pasado mucho en Europa, y lo que nos cuesta, como decía Gabriela, es tener la capacidad de ajustarnos, ¿viste?, a estos cambios. Nos quedamos un poco atrás, ¿no? Así que le doy un ejemplo del pastor, no sé si han escuchado a Tim Keller en Estados Unidos, Nueva York precisamente, que es un pastor que se preocupa por integrar la fe en la sociedad en Nueva York, ¿no? Y él dice, bueno, ¿cómo vamos a llegar a cambiar la cultura de Estados Unidos, ¿no? Que muchas veces afecta y determina la cultura de mucha parte del mundo, ¿no? Porque él dice, ahora el mundo no está gobernado por naciones poderosas, está gobernado por las grandes ciudades del mundo. Porque de ahí es donde sale, bueno, ahora vamos por este corriente filosófico porque tal libro se escribió, ¿no? Entonces, la estrategia que él está usando es que los escritores cristianos tienen encuentros con los escritores que son los formadores de cultura en Nueva York. ¿Se entiende? Entonces, esa es una manera de acercarse a la cultura y dialogar, y de ahí vas compartiendo los valores cristianos, el evangelio, ¿no? Por eso tenemos que repensar nuestra manera de ser iglesia. Ese es el tema. Ese es el tema. No es fácil, pero bueno, tenemos que transitarlo, y es bueno poder hablar entre distintos pastores y iglesias para, che, ¿qué estás haciendo vos? Esto me resulta, no, esto no me funcionó. Está bueno porque la verdad que está difícil, ¿no? Está difícil, pero igual como dijo Gaby, tenemos la verdad, creemos que el evangelio es el poder de Dios para salvación, y bueno, tenemos que afirmarnos ahí, pero bueno, tenemos que saber cómo adaptarnos, ¿está bien? Entonces todo esto nos presenta tremendos desafíos. Por otra parte, hay que decir que, bueno, yo tengo una prima que con su esposo son doctores y sirvieron como misioneros 25 años en Haití y después 25 años en Afganistán, pero no como misioneros, no podés,
pero como doctores, ¿no? Bueno, una vez los echaron de Afganistán, porque estaban sospechando que estaban testificando a gente. Y sin embargo, en esos países que está tan persigue a creyentes, se está convirtiendo cualquier cantidad de musulmanes. Cualquier cantidad de musulmanes se están convirtiendo a Cristo, ¿sí? Entonces, bueno, Dios es soberano en todo esto y por eso nunca debemos pensar que estamos derrotados. Tenemos que creer en la soberanía de Dios, en su poder para usarnos, ¿no? Pero nos tenemos que preparar, nos tenemos que equipar, ¿tá? Yo creo que ese es el desafío. Nos tenemos que seguir renovando, como dice Pablo en Romanos 12. Esa es mediante la transformación de nuestra mente, ¿tá? Bueno, acá tenemos una cita de Calvino. Por ser calvinista no puedo dejar afuera a nuestro querido Calvino. A ver, ¿quién me lo lee, por favor, esta cita? Es acerca de Calvino, perdón. Desde la primera página de la obra más famosa de Calvino, queda claro que el conocimiento de Dios está conectado a lo humano. Dios no solo es el Señor de lo sagrado y de la salvación, es el Señor sobre cada área de la vida humana. Bueno, esto es muy importante realmente tener esto presente, ¿no? Cuando nos proyectamos y enseñamos y en todo lo que hacemos, que Dios le interesa absolutamente toda la área de nuestra vida, ¿sí? Son estos dos versículos nos ayudan a entender este concepto. A ver si lo leemos, Efesios 1 y Colosenses 1. Leo el de Efesios. Dale. Él nos hizo conocer el ministerio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Efesios 1, versículo 9 y 10. Bien, ¿y alguien me lee Colosenses 1, 19 y 20? Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Bueno. Colosenses 1, de 19 al 20. Bárbara, gracias. Bueno, ¿qué les parece que nos está diciendo estos dos versículos con respecto al alcance de la redención? Que hay un proceso. Bueno, confirma la redención total, ¿no? De lo que hablábamos. Claro. Cielo y tierra, ¿no? El propósito. Sí, pero que están como siendo reunidas. Sí, sin duda, estamos en un proceso, ¿no? En esta historia de la salvación, ¿no? Que se está desarrollando, ¿no? Pero es importante notar acá el alcance de la redención, ¿sí? Por eso no sé si los que recuerdan la primera charla, que era el propósito de la creación, habíamos visto algo acerca de las rupturas, ¿no? Nuestra ruptura con Dios, y muchas veces ahí quedamos, ¿no? Que el Evangelio salva nuestra alma, ¿no? Pero después hablamos de nuestra ruptura con nosotros mismos, ¿no? Isaías 61, el Espíritu de Dios viene sobre mí para sanar los quebrantados de corazón, ¿viste? Etcétera. Que necesitamos restauración personal, muchas veces por heridas, ¿no? Cosas que nos afectaron en la vida, trabas, ¿no? ¿No? Después nuestra relación con otros, ¿sí? Y después con la cultura y con la creación, ¿sí? Por eso nosotros tenemos un lema, no sé quién fue, que decía, tan lejos como se encuentra la maldición. Si la caída afectó absolutamente todo, entonces la redención no puede tener un alcance menor, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a pensar en este evangelio y esta redención, programa de redención integral, si quieren decirlo de una manera, para usar una palabra vigente, ¿sí? Entonces, esto significa
que bueno, estamos evangelizando cuando en nuestro trato con la gente, no necesariamente por lo que decimos, pero también por la manera que tratamos a la gente, eso también es evangelizar, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con excelencia y lo hacemos con mucho empeño, respetando los horarios, cumpliendo con nuestras condiciones, ¿no? Y bueno, eso también es una manera de evangelizar, ¿sí? Cuando nosotros en los negocios cobramos precios justos, ¿no? Eso también es una manera de evangelizar, ¿está bien? Y cuando nosotros también estamos cuidando la creación, ¿no? Siendo buenos mayordomos, eso también es una manera de trabajar para la redención de la creación, ¿no? Nosotros decidimos hacer algo con respecto al tema de la creación, por ejemplo, y ahí en el Parque Sembrador, ahí en Máximo Paz, está lo que se llama el Bosque San Andrés, ¿sí? Y hemos desde hace 10 años, ya vamos todos los años cuando podemos a plantar árboles, ¿sí? Entonces me parece que ya llegamos a casi 1000 árboles que plantamos ahí, ¿no? Bueno, eso es una manera de trabajar para la redención de la creación, porque este pastor Tim Keller dice, cada vez que nosotros cuidamos la creación, estamos contribuyendo a su estado final, su redención. Sí, muy interesante el concepto, ¿no? Y nos hace ver nuestra responsabilidad y lo que podemos hacer con otros ojos, ¿no? Con mucho más posibilidades de contribuir al programa de redención y bendición de Dios para el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da mucho para pensar. Bien, y acá... Uy, ¿qué pasó? Ajá. Ahí está. Uy, llegamos al final. ¿O sí? No. Sí, llegamos al final. Bueno, es un buen lugar para ir cerrando, en realidad, porque no sé cómo les dejó pensando esta primera sesión de Cosmovisión. ¿Qué les parece que les aportó esta noche? Muchísimo, la verdad que muchísimo para seguir desarrollando, muy integral, porque hablar de, como hablaba usted, de plantar árboles, ¿no? Realmente es parte también de nosotros esto de restaurar, de acompañar a la naturaleza, ¿no? Y es como comenzó usted al principio. Hay cosas que como cristianos estamos acostumbrados, entre comillas, a dejar fuera, a pensar, bueno, esto no tiene relación con mi actividad como hijo de Dios, con mi vida. Claro. Realmente creo que tengo que seguir desarrollándolo, ¿no? Yo le digo ahora de que voy pensando en todo lo que dijo y hasta uno no se da cuenta de eso, que quiere seguir, terminó y quiere seguir porque está muy bueno, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más? Qué lindo, quedó grabado ahí, que quede bien. Me hiciste quedar bien, Noelia. Quería aportar que la naturaleza está siendo muy sometida. Y también la iglesia tiene que sentar posición. Por ejemplo, nosotros no podemos estar a favor de los granos transgénicos. No podemos estar a favor de los agrotóxicos. Tal cual. Y también es hora que la iglesia levante su voz. Yo escuché a unos granjeros norteamericanos que ellos hacían cultura orgánica, pero Monsanto a la noche les mandaba emisarios y les plantaba
los granos transgénicos. Y ellos decían, nos están robando la buena semilla. Sí, sí. Y a veces la denuncia no viene por parte de la iglesia, sí. Viene por parte de un ateo, que claro. a lo mejor es un postmoderno, pero sí. que captó el mensaje, sí, y puede levantar la voz, ¿no? Y bueno, ahí tenés un desafío, Mimi, tenés que empezar una ONG. Ahí tenés tu misión. Bien. Bueno. Sí, la semana que viene quiero saber cuál es el nombre ya de tu ONG. Bueno. Bien. Bueno, ¿quién más? Dalia, sí. Me quedo pensando en esto, entendiendo que tenemos que hacer un trabajo en la cosmovisión cristiana, y entrar en una búsqueda de nuestra manera de ser iglesia en este tiempo. Sí. Buscar continuamente la manera de ser iglesia. Amén. En la posmodernidad, en esta falta de... En la posverdad, en esta falta de referentes, en esta falta de paternidad del ser humano. Porque es verdad que hace muchos años, al haber un referente, al haber algo sólido, al haber una base, uno podía predicar acerca del Padre Celestial. Claro. Podía predicar el Padre Nuestro, pero hoy no, con una sociedad huérfana en muchos aspectos, huérfana en estos diferentes, antes existían, ¿no? Claro. En la familia, en la autoridad, ¿no? Pero hoy vemos que ante esta sociedad huérfana le cuesta mucho acercarse a la paternidad de Dios. Entonces la iglesia tiene este desafío hoy en día, buscar la manera de ser iglesia. Sí, y bueno, eso también nos lleva a otro tema, la familia en sí, ¿no? Hay mucho para trabajar el tema en la familia, porque obviamente, como vos decís, hay tantas personas que tienen una mala imagen de su padre terrenal, que les cuesta creer que Dios puede ser un padre celestial o amoroso, ¿no? Y eso también, de todas estas trabas, ¿no? Que suceden en la familia, tenemos todo tipo de familias ensambladas, no sé qué más tenemos, pero es complicado, ¿no? Y bueno, de esto se trata, de repensar un poco cómo podemos desarrollar materiales y maneras de llegar a esta gente, ¿no? Para que ellos también puedan escuchar y recibir el Evangelio de Jesús, ¿no? Amén. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Ojo que está grabado todo, dicen, ¿eh? Hoy tendría que haber estado Laurita. ¿Por qué? La hermana de Gaby. ¿Por qué? ¿Qué me hubiera dicho? Y porque es profesora casi de filosofía. Tenía mucho para aportar. Sí, en realidad le comenté a Douglas que muchos comenzaron la actividad de sus grupos pequeños, porque fuimos retomando a poquito los grupos. Entonces, bueno, hoy justo ella está con su grupo pequeño, por eso no está claro. Bueno, muy bien, entonces aquí lo que logramos hoy es presentar el tema, la importancia. Lo que vamos a ver en 2 semanas es las bases bíblicas y teológicas de una cosmovisión bíblica. Muy importante esa parte. Ya sé, muchas veces queremos ir a la práctica, pero no podemos ir a una práctica sin saber de dónde nos basamos en la teoría, en qué teoría, ¿no? Así que bueno, creo que eso también va a ser importante. Lo que voy a hacer es, le voy a mandar este cuadro, así que lo tienen más claro, por WhatsApp a Gabriela y a Leo,
Y les voy a mandar un artículo, somos 7 hojas, es como que resume un poco todo lo que vimos hoy, ¿está bien? Así que bueno, creo que estamos bien por hoy, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno. Perfecto, la verdad. Lucía y Norma. ¿Cómo te va, Mimi? Tanto Muy tiempo. bien, ¿cómo están? Bien, querida. Bien.